Fernández, y tenemos la suerte de contar con la colaboración de Francisco García Hidalgo, delegado territorial para Asturias de la Sociedad Federal de Autores y Escritores y Editores. Nos preguntábamos que era la E. Sí, no sabía si Sociedad Federal de Autores de España Exacto. Hasta el año 95 fue Sociedad Federal de Autores de España. En España. Desde el año 95 Sociedad Federal de Autores y Editores. Y Editores. Bueno, pues cuando queráis. Muy bien, pues empezamos. Ahora luego se irá incorporando todos los que andan por ahí. Hemos preparado una pequeña charla sobre el tema de la propiedad intelectual, basándonos en las normas, en dos leyes que se han aprobado en el año 2006, que lo que hacen es adaptar normativa de la Unión Europea sobre los derechos tanto de propiedad industrial como de propiedad intelectual, ¿no? Estas normativas europeas que se han puesto en marcha en nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 2006 suponen dos adaptaciones, una para proteger el... Arriba la fuerza un poco. Que se está haciendo muchas voces. Y llama Pelayo, pues. Que adapta la normativa europea, una para poner en marcha un sistema de protección muy elevado, como dice muy bien el preámbulo de la ley, un sistema de protección alto, seguro y cualificado. Buenos días. Para todo lo que es el ámbito de la propiedad intelectual. Es interesante entender que el término propiedad intelectual en el derecho comunitario significa tanto propiedad intelectual, es decir, lo que se entiende por propiedad intelectual como escrita, y propiedad industrial, derecho de patentes y marcas. De hecho, hemos preparado un poco un tour que tiene la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se titula En casa con las invenciones, ¿no? En casa con el desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Y es una página que se utiliza para los niños y para los estudiantes que quieren empezar a conocer qué significa y qué trascendencia tiene el desarrollo y la protección de los derechos de propiedad intelectual, industrial, patentes, marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas páginas, voy a ir pasándola con una cierta rapidez, ¿no? Esto va a quedar enlazado con la página web. Exacto. Vamos a poner en la página web que enlaza con nuestros vídeos, se va a poner un enlace para esta página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y completamente para esta descarga, ¿no? Que si os fijáis pone Copyright, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, ellos también hacen notar que ese desarrollo, esta página, bueno, pues tiene un carácter exclusivo, ¿no? Y aquí se explica muy fácilmente a través de pequeñas imágenes hasta qué punto en casa estamos rodeados de marcas, de diseños, de inventos que han cambiado, mejorado e innovado nuestra vida y que todos se han puesto en marcha gracias a la protección especial que las leyes brindan a los autores, a los inventores, a los diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como os comentaba antes, junto a la propiedad intelectual, para la definición de propiedad intelectual es tanto propiedad industrial, derechos de autor y marcas y patentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dices, bueno, pues tengo una nevera y según voy abriendo la nevera, todas estas cosas que están dentro de la nevera tienen algo que ver con el mundo de la propiedad intelectual, con el mundo del desarrollo, de la innovación, de la tecnología, de la protección de la marca, de la protección del origen. Hola, buenos días, Marta. Entonces, poco a poco va desarrollando, bueno, pues las invenciones en la cocina, desde los microondas, los lavavajillas, el diseño de la silla o de una mesa. Todo el sistema de innovaciones, pone por ejemplo aquí los ejemplos de los aspiradores o de los relojes, etcétera, ¿no? Las marcas, como no sale Coca-Cola, o Shell, por ejemplo, con sus diseños. Aquí en Asturias hay una empresa que yo conozco que, bueno, durante un tiempo tuvo una demanda por la utilización de su logotipo, que era una N, y una N determinada que ellos tenían registrados hacía muchos años y que, nada menos que la Fundación Nobel, tenía esa misma N, pero no la tenía registrada. Entonces, en principio iniciaron un pleito, pero luego cuando se dieron cuenta llegaron a una negociación, pagaron un buen dinero y la empresa asturiana vendió la marca a la Fundación Nobel, que registró ya para sí esta N, ¿no?
preparando un poco la charla, el otro día estaba viendo uno de los últimos casos que se dio en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través del sistema de arbitraje y mediación. Hola, buenos días, Cristina. Fue, por ejemplo, la editorial Deusto, que le presentaba una demanda a una pequeña editorial de Madrid que tenía puesto Deusto como marca registrada, y Deusto quería quitársela, ¿no? Y en cambio, de las pocas veces que la OMPI dio razón al primer editor, a pesar de no ser tan grande, porque la tenía registrada y la utilizaba. Y entonces eso ha obligado a Deusto a tener que poner una coletilla, pues Deusto Ediciones, Deusto Traducciones de Harvard, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los nombres, las marcas, tienen una importancia y una... Aquí igual conviene decir un asunto que tengo aquí en el espacio. Estaba usando siempre la María Luisa para que lo comentara. El caballo. Ah, yo pensé también el de Puma. No, Puma fue otro, ¿no? Porque es una docente casi penal. Pero desde el caballo, un señor que en Gijón tenía registrada su marca del caballo desde los años 50. Bueno, es que ahora el rótulo no existe el rótulo. Pero de alguna manera es la marca, ¿no? Y en los años 50 registró para el municipio de Gijón el rótulo del caballo para arquillería, bolsos, zapatos, tal y cual. Bueno, el paisano vino a nosotros para que impidiéramos a la franquicia del caballo de Sevilla que en Gijón funcionara con ese nombre, porque lo tenía registrado para ese municipio. No hubo manera. Se metió el pleito en el juzgado, desestimado porque, bueno, pues claro, esto fue mucho más grande, tal y cual, recurso de apelación y desestimado el recurso de apelación. Esto nos hace plantearnos a veces que el registro de la propiedad industrial, pues que a veces no sirve para nada. Claro, bueno, también depende, me imagino, de la... No conozco muy bien el tema de teoría de industrial en detalle, pero me imagino que también depende de la notoriedad o de la fama. Bueno, pero hombre, este paisano fueron 50 años pagando el registro. Es que... En el despacho tuvimos también hace muchos años un asunto que además de alguna manera era muy cercano porque tenía que ver con mi padre, que él tenía una empresa que se llamaba Repuestos Gijón, que llevaba muchísimos años funcionando, y después de muchísimo tiempo empezó a conocer Gijón algo que se llamaba Autorrecambios Gijón. El problema empezó porque parte de las mercancías que ellos pedían se la mandaban a los otros o viceversa, es decir, había una clarísima confusión. Entonces se les dijo a los de Autorrecambios y Repuestos Gijón estaba registrado como marca. Y les dijo, se les mandó una carta desde Autorrecambio, y bueno, pues que a la vista de que se estaban creando problemas de definición y de entendimiento entre proveedores y compradores y tal, que lo cambiasen, y dijeron que no, le pusimos un pleito y lo perdimos. No era igual el nombre, pero probamos que daba lugar a confusión. Por eso se hay que distinguir entre los tribunales y la OMPI. Y estaba escrito la marca. Porque claro, la OMPI, al tratarse de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lógicamente debería de velar un poco más por estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, y de forma más razonable. Porque claro, un juez seguramente carece de esa razonabilidad. claro. En España se da pequeña parte de marca, es la marca, pero muchos de los tribunales eso. Es como... Territorios, el asunto es un mundo, nunca... Y muchas veces también por desconocimiento de la trascendencia, de la importancia, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso, Nike es un caso conocidísimo y comentadísimo. Nike aquí solamente puede usar la famosa aspita, pero no puede poner Nike, porque hay una empresa de Barcelona que hace material deportivo que tenía registrado Nike. Y lo tenía registrado hace muchísimos años y no puede. Si te fijas en España, Nike es una parte como Nike, solamente aparece de... Pero no basta con eso, ¿eh? Claro. Porque es tan potente, que en todo el mundo se identifica como... Pero ni siquiera su fuerza y sus millones consiguió aquí entrar. Eso también a veces se presta un poco quizás a la picaresca, ¿no? Porque yo vi en otro ámbito diferente, como es el tema de los dominios y el tema de gestiones de internet, que hay gente que intentó coger y hacerse con dominios que no tenía nada que ver absolutamente con ellos para intentar apropiarse de ese dominio y luego intentar coger y cobrar del verdadero titular que llegó que daría ese dominio. Y había un poco que hay un poco de picaresca ahí, ¿no? Eso es muy clásico. Entonces, por si tú visitas la página web de la... Internet, los dominios internet, Todo el tema de la mala fe. Se lo quitan y se lo... No, aquí por ejemplo se llevó el Travicalcor de un señor así, estaba el nombre y y además era una página, la página
página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, toda la parte que lleva de litigios, controversias, nombres de dominio, etcétera, etcétera, que se resuelven todos por arbitraje y mediación. Bueno, de cuando daba los cursos sobre esto, era lo que los alumnos más querían ver, ¿no? Porque ahí estaba pues, la gente que tenía registrado el Corte Inglés, por ejemplo, cuando Lady Di, Leticia, cuando tal el feminismo, efectivamente, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, ahora una de las cosas que más está dando importancia es a los dominios de país, es decir, existen los dominios de primera categoría, de segunda, etcétera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estaba leyendo hace poco que hay el famoso dominio TV, que corresponde realmente a un país, que es un pequeño islote, etcétera, y que está vendiendo dominios desde allí para poder registrar a marcas y cadenas de televisión directamente con el TV. Entonces, realmente es una... Pero bueno, para lo que nosotros estábamos hoy aquí hablando, no tenía demasiado que ver con esto, o no tanto, sino que es un poco hablar de la protección o del desarrollo normativo que se está llevando a cabo en función de la protección dentro del ámbito de la Unión Europea de los desarrollos, innovaciones y derechos de autor de, digamos, de cosas tangibles, no solamente de dominios, ¿no? Y para terminar ya con esta pequeña página que está dentro de la Organización Mundial, estábamos aquí con las indicaciones geográficas de origen, que también es uno de los aspectos más protegidos y que da lugar a mucha controversia, etcétera, ¿no? La prueba está, por ejemplo, que aquí aparecen pues, champán, Roquefort, Gallerlin o vino Chianti, ¿no? No parece la zona del Pitu, que también. Por ejemplo, o Cabrales, o por ejemplo, esos creo que empezaron aquí a trabajarse todo el tema de las denominaciones de origen, etcétera, y cuando, por ejemplo, el cava catalán empezó a llamarse cava y ya todavía más. Digo a Juan Pitu, porque aquí me lleva ahora gira hacer Juan Pitu. Así es. Y es la zona de Grau y Morcín, nada más, en teoría. Claro. Exacto. Y debe tener más registrado probablemente la denominación. Sí, lo tiene. Bueno, claro. Y luego, bueno, pues aquí hablan de los derechos de autor, y los derechos de autor, y luego lo comentará con mucho más criterio Francisco, bueno, pues muchas veces se piensa que solamente son los derechos que corresponden a las personas que escriben algo, una letra de una canción, un libro, etcétera, ¿no? Pero que cada vez han sido ampliados a más ámbitos, como puede ser derechos de reproducción, de producción, de soporte gráfico o digital, por ejemplo, ahora en una de las leyes, ¿no? que veremos. Bueno, entonces, aquí la última parte que os quería enseñar viene algo tan simple como es un cesto de muñecos y de juguetes de niños, y donde pone que, bueno, pues donde se puede ver que todos son aspectos, creaciones que tienen protegidos, todo, la Minnie Mouse o los patines de ruedas en línea, que es un desarrollo tecnológico totalmente patentado, etcétera. Y la prueba, por ejemplo, yo siempre lo cuento, tú vas a comprarte unas gafas y te dicen que tenga el sello de seguridad y de patente de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es una garantía de ser un producto bien elaborado de acuerdo a las normas de seguridad, de diseño, etcétera, de protección, ¿no? Me pareció que esta página nos daba como mucha información de hasta qué punto, bueno, pues algo que parece que es como muy sofisticado y que está, bueno, pues esto es solo para las grandes casas y para los grandes asuntos, pero pues realmente es algo que nos rodea. Y como dice muy bien el preámbulo de la ley la 23/2006, el desarrollo de los países, la innovación, el apoyo a los inventores, etcétera, está directamente relacionado con la protección y la fuerza que puedan tener pues todos sus desarrollos y todas sus invenciones, ¿no? Entonces, realmente estas normas, yo he hecho un pequeño resumen que don Francisco me va a ayudar a completar, y lo que suponen es la adaptación de la normativa europea a nuestro derecho interno, ¿no? La ley 19/2006 lo que hace es hablar sobre las medidas cautelares y de protección, y la ley 23 reforma y actualiza la normativa española y la adapta a una directiva europea nada menos que del año 2001, que además lo que hace en cierta manera es adaptar los tratados y los convenios que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tenía ya recogidos. Sí, un primer comentario que habría que hacer es que, bueno, a mí particularmente me parece un poco complicado la forma en que se hizo la transposición, porque es que hay una modificación a través de la ley 19 y poco tiempo después hay otra modificación de la ley 23.
a través de la ley 23. Entonces resulta que, por ejemplo, la ley 19 modifica el artículo 140 de la ley de propiedad intelectual y luego la ley 23 modifica el artículo 141. O sea que podría haberlo hecho a la vez, ¿no? Claro, Bueno, de hecho, la ley 19 es un mix. La ley 23 es un mix porque ahora primero modifica la ley de propiedad civil en determinados apartados, luego habla de la modificación de la ley de propiedad intelectual, por recoge también la modificación de patentes y marcas, etcétera. Mientras que la ley 23 se refiere más a la modificación del texto refundido de la ley de propiedad intelectual y a una, o sea, lo que hacen es posponer cada una concreta directiva. Se confirma la tesis de que el legislador sigue siendo un chapuzas, ¿no? Bueno, en cuanto a la técnica legislativa. Yo creo que puedo haberlo hecho mejor, ¿no? Sí, nada más. Da lugar a un trabajo realmente, o sea, yo, como llevaba tiempo sin estudiar este tema, hasta que conseguí hacerme el cuadro de cómo estaba todo, me llevó un tiempo, porque dices, más por una. Yo empecé con la ley 19, que era la que teníamos apuntada como reforma para comentar, que había explicado un poco Gerardo Turilla en su resumen del principio del curso. Que pues llegó él, no contaba. Claro, exacto. Y entonces cuando me puse a leerla, aparte de que es un mixto, como bien dijo Francisco, porque toca las tres leyes fundamentales de derecho de la propiedad intelectual, patentes y marcas, y los textos de la ley de enjuiciamiento civil, que directamente se afectan por las modificaciones procedimentales y las medidas, etcétera, de aseguramiento, al final tiene dos apartados, dos artículos que hacen referencia al cumplimiento de dos tratados de la Unión Europea sobre ejecución de títulos no judiciales. Entonces, cuando estás leyendo la ley, al principio dices, a ver un momentito, ¿cómo es esto que algo me está pasando, ¿no? Entonces, realmente es una ley que no tiene como mucho sentido, aparte de poner en marcha el tema, ¿no? Entonces, la ley 23 es la primera. Como aspectos destacables, a mí me gustaría poner sobre la mesa los derechos que reconoce, es decir, los derechos que describe, ¿no? Que es el derecho de reproducción, que no recibe grandes cambios con respecto a al que viene ya descrito en la ley de la propiedad intelectual. Lo único que hace es que concreta además es decir, esta ley lo que hace es recoger las nuevas tecnologías en cuanto a derechos de reproducción, es decir, antes no se hacía referencia al soporte digital, todas las referencias eran a la manera de reproducirse fonográficamente, etcétera, etcétera. Ahora ya se habla de la reproducción en red, de la reproducción con soporte digital y del impacto económico que eso tiene, y de hecho, pues viene muy detallado, ¿no? Bueno, reproducirse o descargar, ya, ¿no? El concepto de descargar es un poco más, ¿no? Bueno, a ver. Yo creo que eso ya estaba implícito en la redacción anterior, ¿no? Que la redacción anterior decía exactamente, se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio, sin especificar cuál, que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. De alguna forma ya estaba eso implícito. Lo que pasa es que a raíz de la armonización con la directiva del año 2001, pues lo que hace es ya incluirlo ya definitivamente y dejarlo zanjado ese debate, ¿no? O sea, que pudiera existir, pero vamos, yo creo que con la redacción que acabo de leer era bastante claro que estaba implícita esa reproducción digital ahí. Exacto, lo que pasa es que, pues toda la trascendencia que tiene el tema digital, de hecho incluso se especifica qué repercusión económica o qué porcentaje económico recibirán los autores con respecto a sus creaciones, si van en soporte digital o si van en soporte analógico, hasta ese punto, ¿no? Porque el soporte digital tiene una trascendencia y una facilidad de multiplicación y de difusión muchísimo mayor. Y luego el derecho de distribución, que aclara de forma expresa que los titulares tienen reconocido este derecho siempre que la obra se ponga en un soporte tangible, es decir, se acota y se evita la confusión que existía antes, es decir, cómo lo distribuyo, de qué forma lo hago, etcétera, etcétera. Aquí es importante destacar que se recoge explícitamente que toda la información, es decir, que la información que se transmite por la red debería de generar esos derechos de autor, ¿no? De hecho, la ley, y en la siguiente ley, en la ley 19, en la ley anterior, en la ley 19 de medidas cautelares, se recoge la posibilidad de intentar controlar las descargas o la manera de acceder a la información desde, como dice la ley, desde puntos de acceso localizados y autorizados. Lo que pasa es que,
como le decía Daniel, nuestro informático cuando estábamos preparando, vais a hablar sobre el tema digo, pues mira, yo no lo sé porque yo no soy una experta, quizás Francisco pueda comentar algo con respecto al tema de los... Bueno, luego comentaremos Pues entonces voy rápidamente y seguimos. Un aspecto que recoge la ley con respecto al tema de la distribución, y que os dejo el concepto nada más sobre la mesa, es lo que se llama el concepto de agotamiento comunitario. ¿Qué significa? Bueno, el concepto de agotamiento comunitario, por lo que he visto y significa, es que la capacidad o sea, el derecho de distribución, una vez que se ha generado, la ley lo restringe a los países de la Unión Europea. Y una vez que has pagado por ese derecho de distribución, es dentro de los países de la Unión Europea. Si quieres transmitirlo o distribuir tu creación fuera de la Unión Europea, tienes derecho a generar nuevos derechos de autor. Es decir, la ley recoge, tú pagas por derecho de distribución y pagas un canon, el que sea X, dentro de los países de la Unión Europea, es decir, de los países que tienen el derecho armonizado. Si vas a distribuir o quieres distribuir o alguien quiere distribuir tu creación fuera de lo que es los países de la Unión Europea, tú tienes que proteger tu norma fuera de ese derecho y tienes derecho a pedir que se pague tu canon o tus derechos de autor de lo que sea, por la invención, por la canción, por la interpretación, por lo que sea. Es un concepto que por primera vez aparece recogido. De agotamiento, que curioso. Sí, además, pero se utiliza esa expresión en el sentido de que, porque uno de los aspectos del derecho de distribución es que se dice en la norma que el derecho de distribución se genera una vez que has dado el permiso para esta primera distribución. Si no es concedido, está concedido. Pero ¿para dónde? ¿Para qué ámbito geográfico? Que es la gran batalla, ¿no? Y de hecho, bueno, pues si uno mira, por ejemplo, las carátulas de los discos, los libros, por ejemplo, con respecto a las traducciones o las ediciones, viene muy especificado, bueno, pues, por ejemplo, adquiridos los derechos para España o para Iberoamérica, como pasa, por ejemplo, con algunos de los libros, ¿no? Que puedes leer el copyright. Pero por fuera de esos países a los que tú has adquirido ese derecho de distribución, y más en un derecho que se pretende armónico, como es el derecho de la Unión Europea, se entiende y se dice, este derecho está recogido para nuestro ordenamiento jurídico de la Unión Europea de esta manera. Fuera, no tienes esta cobertura y tienes que mirar cuál va a ser tu protección. Y el último derecho que recoge la ley es lo que se denomina el derecho de comunicación pública, que es un derecho, bueno, pues como muy nuevo y que se define como aquel por el cual cualquier persona puede acceder a las obras desde el lugar y en el momento en que se elija. Este derecho se otorga en esta ley de acuerdo a los criterios de la directiva a los autores, a los artistas, ejecutantes o intérpretes, a las entidades de radiodifusión y a los productores, tanto de grabaciones audiovisuales como de fonogramas. Esta es la primera vez que se dice de esta manera, es decir, la capacidad para acceder a esta creación desde cualquier lugar. Esto quiere decir desde cualquier ordenador que tenga la autorización o que puedas estar. Sí, no hemos dicho que estos derechos patrimoniales, sabéis que existían antes de la ley de propiedad intelectual, o sea, siempre existieron los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Pues un poco lo que hace la ley es simplemente hacer unas matizaciones o meterlo, como introducirlo dentro del nuevo entorno digital, y concretamente en ese apartado de la comunicación pública, lo que viene a hacer es un reconocimiento explícito del derecho de lo que llama puesta a disposición interactiva. No sé qué es lo que acaba de comentar Emilia, ¿no? O sea, es decir, como un epígrafe más dentro de los posibles o de los posibles actos que son o que pueden considerarse como de comunicación pública. Entonces, considera como acto de comunicación pública esa puesta a disposición como posibilidad de acceso a esas obras. Pero que cualquier usuario de la red puede entrar sin pagar nada. O sea. No, todo lo contrario. Lo que se reconoce es el derecho de que... Sí, de que cobre, pero... Tú, por ejemplo, tienes una página en la que ofreces la posibilidad de acceder a esas obras. Bueno, pues lo que está diciendo la ley es que ahí existe un derecho de comunicación pública en la medida en que estás poniendo a disposición, aunque luego materialmente no se llega a comunicar, pero estás posibilitando el acceso a esas obras. Entonces está diciendo que eso es un derecho, forma parte o es un acto de comunicación pública. Pero la realidad nos dice que el usuario entra y no paga nada por eso. Bueno, es otra cuestión, pero no afecta al derecho. ¿Eso está ahí? Sí, ¿Lo que quiero decir? No, pero no afectaría el derecho de comunicación pública. Yo creo que, por ejemplo,
autor, en el fondo, no es una comunicación pública. Puede resultar luego una comunicación pública o puede producirse la descarga también una comunicación pública, pero normalmente aceptará más el derecho de reproducción, en el sentido de fijación de la obra en un soporte. O sea, ya no sé. ¿Qué significa derecho de comunicación pública? ¿Que tiene que haber mucho público? No, vamos a ver lo que dice. No, es que no sé exactamente lo que significa. Vamos a ver. Que el autor, entiendo yo que el autor de una obra determinada, por el hecho de comunicarlo públicamente, tiene derecho a percibir unos honorarios, unos emolumentos. Son dos derechos diferentes. O sea, por ejemplo, el derecho de reproducción en un disco, el derecho de reproducción afecta o dice que es la fijación de la obra en ese soporte. O sea, es un derecho, claro, ese es el derecho de reproducción. Ahora bien, el derecho de comunicación pública surge cuando esa obra, independientemente de donde esté en un soporte o esté en televisión o esté donde se comunique públicamente a una pluralidad de personas sin una distribución de ejemplares. A una pluralidad de personas. O sea, una pluralidad de personas. Claro, la capacidad de acceder a eso. Todo el mundo puede entrar. En un local público es claro que existe una comunicación pública, pero a lo mejor quizás no estaba tan claro hasta que lo dice la ley en el caso de la puesta a disposición interactiva. Claro, porque es diferente. En un local hay personas que publican a la vez, están asistiendo a eso. Sin embargo, el tema de los canales tú lo bajas para ti y luego lo reproduces, o sea, lo miras o no miras. Lo que ocurre también es que hay que tener en cuenta el concepto de comunicación pública, entendido también en el sentido de lo que entiende por la jurisprudencia, y que siempre ha entendido que existe comunicación pública también cuando es sucesiva. O sea, no, por ejemplo, que vaya, por ejemplo, a lo mejor en un local hay en un momento determinado 5 personas, y esos 5 no son siempre las mismas, pero a lo mejor vemos más fácilmente un concepto de comunicación pública en un concierto que asisten. O sea, la comunicación pública es lo mismo. O sea, es indiferente del número de personas. ¿Ibas a comentar? Sí, lo único que quería finalizar o comentar en relación a estos derechos en el fondo, pues es una modificación de una cosa que ya existía y que es una simple matización de consecuencia de la cuestión de adaptar la directiva y hablar del entorno fiscal. Y luego está el concepto de la ley 23/2006, introduce también el concepto de copia privada. Bueno, no es que lo introduzca, ese concepto ya existía en la ley anterior, y de hecho, bueno, esta es la redacción de la ley anterior y aquí está la ley nueva, ¿no? Aquí, sí, concretamente, bueno, el artículo 25 hay que ponerlo en relación con el artículo 31. Entonces, el anterior artículo 31 decía lo siguiente, decía que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor y sin perjuicio, o sea, estamos ciñéndonos a la reproducción del artículo 18, no estamos hablando del concepto de comunicación pública ni otros derechos, sino del concepto de reproducción. En lo pertinente de lo expuesto en el artículo 34 de esta ley, en los siguientes casos, y dice el caso segundo, para el uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99 de esta ley, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. O sea que esto ya existía en la ley. Entonces, lo que viene a decirnos aquí es que, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que la copia privada es un límite al derecho de reproducción por parte del titular del derecho. Es decir, que el titular del derecho no puede oponerse o no puede autorizar o no la copia privada. O sea, cosa que la copia privada para el uso privado del copista. Entonces, en compensación por esa limitación que le hace la ley, se configura ese derecho de remuneración por copia privada que es el que se refiere al artículo 25. ¿Y ese derecho consiste? Y ese derecho consiste en una remuneración compensatoria por los soportes que permitan esa posibilidad. Hay un recargo en el CD. En las máquinas de fotocopia. Que afecta no solo a los derechos de obras lógicamente musicales, sino a los derechos de obras de cualquier tipo que se puedan reproducir. O sea, por ejemplo, efectivamente, los derechos de obras de libros de texto también se pueden hacer. De alguna manera certifica las actividades que surgen del review. ¿No? Bueno, no exactamente. De alguna manera, porque tú pagas la cuota al autor cuando compras el CD.
descargas la película de Mule, la tienes en casina y tú te controlas la realidad, porque al fin y al cabo... No sé exactamente, ¿no? porque una cosa será la realidad y otra cosa es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, ya antes podíamos interpretar con esta regulación que eso no era posible, o sea, legalmente, pero yo creo que ahora lo dice todavía más claro la nueva redacción del artículo 31, porque dice concretamente, a ver si lo tengo aquí, sí, el artículo 31.2 dice, no necesita autorización del autor la reproducción en cualquier soporte de obras ya divulgadas cuando se lleva a cabo por una persona física, que ahora ya no dice copista, sino persona física, para su uso privado, a partir de obras, y esto es lo importante en ese matiz, a partir de obras a las que se haya accedido legalmente. Claro, si accedes legalmente no hay ningún problema, porque es una copia para tu uso privado. Entonces, por Emule se accede legalmente, ¿no? O sea, bueno, no exactamente, porque tú para acceder a una obra legalmente tienes que haber satisfecho el derecho de reproducción o de distribución. O sea, pues tú cuando quieres un soporte legalmente en una tienda, adquieres un soporte legal que ya ha pagado sus derechos de reproducción y distribución. Si tú vas a una página que ha pagado esos derechos de reproducción y cuya licencia te permite a ti luego hacer la copia, pues entonces a lo mejor... Si intercambios archivos, como es el caso de Review. Si intercambios archivos, entonces uno está amparado por la copia privada. ¿Y qué pasa? No. ¿Y qué? Eso es otra historia. ¿Y qué? Esto ya no, ya era de las cosas. ¿De qué sirve que haya una ley que el autor tiene derecho a tal si resulta que yo voy a Emule, cojo su canción y la bajo y tengo mi disco? ¿Por qué? Por lo que quiero a base de intercambiar archivos con otros usuarios. ¿Y me puede impedir a mí eso? Oiga, no, mire. El legislador aquí también tiene que ser consciente de la realidad de las cosas y de la tecnología. Claro. No se puede poner por el campo, yo creo, ¿no? O sea, es que, por mucho que... Pues yo creo que el campo es precisamente el sitio donde más puertas hay, porque es claro sí, que vaya. Pero no sirve de nada, porque te carta. Entonces, no vale de nada la puerta, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que la ley diga, no, es que intercambiar archivos hay que pagar al autor? Y bueno, pues vale, pues no. ¿Y qué? Bueno, yo creo que ¿de qué sirve? Para eso simplemente estarán las medidas que se intentan poner. De hecho, por ejemplo, hay una indicación que sabéis que hay una posibilidad de incorporar a los soportes o a las obras unas medidas de anticopia, pero bueno, eso, la medida en que exista, pues fenomenal. Porque a lo mejor en ese momento pues ya no sería necesario... Ya se le ocurre a otra para que no sea el canon por la copia privada, pero lo que ocurre es que eso, hoy por hoy, ya sabéis que eso efectivamente no está sucediendo, ¿no? Entonces quizás sea también una de las razones por las que el canon pues, lógicamente tiene que seguir existiendo. Que seguir existiendo. Lo que ocurre es que en teoría, efectivamente pura teoría, o sea, es como acabo de ver. Luego ya la cuestión de las medidas que se puedan intentar en cada momento, pues también depende un poco pues del caso concreto del que se trate y bueno, de una serie de circunstancias, ¿no? Ya antes decía el compañero que bueno, efectivamente el otro orden de cosas, que una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación al caso concreto de que se trate, ¿no? Claro. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Y la trascendencia que tiene, porque yo, por ejemplo, veo que vas a una tienda de discos, etcétera, y digamos, la reducción del espacio físico que se dedica a la venta de discos, etcétera, es tremenda. Bueno, y lo comentas, ¿no? Y lo presentas. Yo que no... Ya ves por ahí, está disminuida, pero absolutamente. No se venden discos. No se venden. Bueno, no se venden, aparte de todo, también por la cara de la piratería. Por eso estamos hablando. Que la piratería, por ejemplo, del Tomás, aparte del tema de los descargas digitales, pues también está masacrando a muchos negocios. O sea, no es una cosa que afecte solo a los autores. Bueno, claro, yo esto digo, digamos que sí, que parece muy bien que hay que proteger al autor, pero las empresas que se dedican a esto, ante esta tecnología que está encima de nuestras mesas, tienen que cambiar de actitud. Es decir, lo que no puede decir es quejarse y castigarse. Yo creo que castigar. Yo creo que eso tienen que adaptarse a esta nueva tecnología. Es que si no... Yo creo que están cambiando el chip en ese sentido y todo eso, porque no es una cuestión
que afecte Claro. solo a los autores. Quiero decir, Haciendo las empresas. los autores básicamente tienen que posicionarse claramente y de hecho siempre se han posicionado en contra del tema de la piratería y con un parámetro claro. Sea cual sea el sistema más adecuado para hacer la distribución o la llegada de esos contenidos al público, en cualquier caso, a quien hay que pagar, o uno de los elementos a los que hay que pagar es el autor, que es el que crea esos contenidos. El autor debe tener siempre una remuneración adecuada. Y dicho eso, cada día más yo estoy viendo que hay más posibilidades de acceso legal a las obras. Entonces, a lo mejor eso, si algunas discográficas pues lo hubiesen hecho antes, o de otra manera, pues quizás a lo mejor algunas no estarían en esa situación, es verdad. Pero dicho eso, hay que luchar también por todos los medios contra pues quien hace o quien comete esas piraterías, sobre todo contra quien se lucra de ellas. Eso por un lado. En cuanto al debate del precio, es un debate siempre socorrido, porque en otros campos muchas veces no oímos ningún debate del precio. Las cosas valen lo que valen y punto, las pagamos. Lo que pasa es que aquí, como es muy fácil coger en este campo de secreto, hacer una... Las cosas valen no lo que valen, sino lo que te da por ellas. Claro, que te da por ellas, pero en otra propiedad tienes la posibilidad de coger y autorizar o no, o vender o no. O sea, aquí no tienes posibilidad. Si estás robando, no tienes esa posibilidad. Entonces, claro, en el fondo es un debate en el que decir, bueno, si vas a los precios, igual te compra. Claro, pero coger los precios, ¿por qué? Porque me están robando. Claro, que es diferente, ¿no? No, porque la tecnología actual permite que otros accedan a mi obra sin pagar. Entonces, tengo que adaptarme a eso de alguna manera. Yo no sé Ya lo cuánto hago directamente en internet y cobrar el autor podría robar directamente y a partir de los intermediarios y cobrar un euro por bajada y se acaban los intermediarios y es entre el consumidor y el autor directamente. Es que yo creo que parte del tema Bueno, eso sería muy sencillo si no hubiera luego gente que con esa fijación que luego Pero realmente Ya. con lo cual estaríamos y ahí. que se convierten en distribuidores a criterio vial. no, es que ¿cómo vas a impedir, por mucha ley que hagas, el intercambio de archivos? Tú tienes un disco en casa, yo tengo otro en el mío, y cambiamos uno. ¿Así? Eso, supuestamente. Por las que se hace virtualmente. Claro. Y un funciona a base de eso. Bueno, también depende del volumen, porque no es lo mismo que uno cojamos y nos pensemos como antiguamente, pues un disco o un libro. El mundo cambió. Claro. El mundo cambió. Millones de descargas. Esto es así. Y sigue siendo un intercambio de archivos, de la misma manera que tú y yo cambiamos un disco antes. Sí, lo cambiamos. Lo que pasa es que ahora que cambiar un disco cambiamos 200 millones de discos. ¿O no? Bueno, no lo sé. Yo creo que sí que hay muchas descargas porque... Bueno, pues una barbaridad de descargas. Y películas, claro. Yo también. Sí, porque somos nostálgicos. Pero somos nostálgicos y es mucho más divertido comprarte el disco con el librito, con la foto en color. Pero los Corte Inglés no venden. El niño no pobre estaba ociosa. El niño estaba ociosa. Pero es que el tema del precio puede tener una razón, pero yo también tengo que pensar, por ejemplo, sin pensar en el tema de la música, ¿no? Que es algo como muy cercano a nosotros. Cualquier otro, por ejemplo, los patines que veíamos ahí en el carrito de los juguetes de los niños, ¿no? Como no es tan fácil copiarlos, pues claro, ahí no discutes el precio, quiero unos patines de línea y te soplan 150 euros por los patines de línea para la nena y vas a hacer los compras, porque no es fácil copiar. Es que no puedes pasar como la red. Claro, porque no es dando la red, es como yo digo, es el... Y seguro que en eBay puedes conseguirlos en Tailandia por un euro. Sí, los compras en Tailandia por un euro y pagas 100 euros de transporte. No, de Tailandia aquí 19 euros. 19 de reparo, una niña. Claro, yo creo que eso es imposible, con la ley de mercado que existe, la noticia que existe, hoy en día pues posible. No, yo creo que el tema no es solo la marca. El tema de las marcas cada vez es más preocupante, porque hay más complicaciones de marca. Claro, pero yo creo que hay un tema que no es solo, bueno, hablo ahora totalmente a nivel privado,
yo creo que hay cosas que no es solo la marca. Nadie da, como se dice en Asturias, de los duros a 4 pesetas. Entonces, si tú quieres, yo recuerdo una anécdota de una navaja del ejército suizo, siendo yo muy jovencita, que costaban entonces una barbaridad. Y dices, bueno, pero esta navaja que puede tener, pero 35 años después la navaja sigue estando perfecta, claro, bien, pero claro, no, pero yo no estoy hablando de que duren y no duren, yo no estoy hablando solo porque duren o no duren, ¿por qué duran o por qué se mantiene bien? Quiero decir, hay cosas que están bien hechas, exactamente, y eso muchas veces tiene que hacernos pensar, incluso para nuestro propio trabajo. Quiero decir que hay cosas que se hacen bien o no se hacen bien. Yo creo que el que piensa así siempre comerá la cosa buena, pero la mayoría que no piensa así, igual, bueno, malo. Claro, entonces te digo que el tema de las marcas o el tema de los precios o el tema de la diferenciación no va a ser solo o no debería de ser solo pues por el precio o por la marca o por la forma, sino ¿para qué lo quiero? Lo quiero para que me dure una temporada, pues me lo compro en tal sitio que me cuesta 20 euros. Lo voy a necesitar o lo voy a, quiero decir, vamos a pensar, una casa. Pues cuando compramos la casa lo que queremos es que esté bien hecha, con buenos materiales, tal cual, y podemos arañar en el precio lo que podamos en función de nuestras necesidades. Y creo que ese mismo concepto, digamos, de las cosas bien hechas o diseñadas de manera diferente, o que me marquen una calidad, o me garanticen un éxito en el uso, o lo pago ahora, pero me va a durar para un tiempo, porque yo no lo sé cómo son los discos que te bajas de internet o tal, pero no... Pues bueno, que claro, es que todo depende un poco de la facilidad que tengas de acceder a la copia, ¿no? Exacto. Que también lo puedes bajar. También lo puedes bajar. Sí, absolutamente igual. Ahí puedes bajar la carátula y todo. Claro, yo lo que... Sí, para lo que haces una canción única y tal, ¿no? Yo la reflexión que había es, bueno, me parece un problema efectivamente muy complicado de resolver y a lo mejor precisamente por esa complicación de resolver es por lo que sigue sin resolver ese asunto, ¿no? Pero efectivamente, en principio nosotros tenemos que ver lo que dice la ley, atendemos un problema práctico que afortunadamente nosotros en esta delegación pues no nos compete esa cuestión, pero que supongo que está encargado de resolverla, pues está encontrando muchos problemas para ello y que a lo mejor quizás solo el paso del tiempo o en un momento determinado pues que haya cosas que ahora mismo no se nos ocurren, pues que sirva para que haya un sistema de remuneración adecuada para los autores que son los creadores de esa ya tenemos aquí lo que nos tenemos que plantear es la defensa. Eso es interesante. No creo como consumidor. No. En justicia lo que hay que hacer es conseguir que el autor, el que inventa, el que hace una cosa, cobre por ello. Yo creo que como consumidores tenemos que pensar, y poniéndome en el papel de consumidor, tendríamos que pensar es que si el autor no recibe su remuneración, pues llegará un momento en que no existan autores, porque es que nadie come del aire. Claro, todo el mundo necesita tener una remuneración para subsistir y para vivir, ¿no? Y la verdad es que cuando uno hace unas obras, pues intenta tener el mayor éxito posible con esas obras, ¿no? O sea, de hecho, en nuestro sistema del derecho de autor, pues en el fondo lo que consiste es que la suerte del autor está ligada a la suerte de la obra. De tal forma que un autor va a tener éxito en la medida que su obra tenga éxito. Si estamos negando, o si se niega el éxito a las obras, o se dice, bueno, nada, es una difusión gratuita, pues menudo negocio tenemos con el autor. A ver, aquí tenemos una pregunta de Almudena, del despacho de Viso Abogados. Sí. La 1-5. Dice que el tema es muy interesante y de máxima actualidad. Se disculpa por haberse incorporado hace poco.
No lo sabíamos, nos daba igual. Pero, es bienvenida. Pues, bienvenida. Y mi pregunta va dirigida específicamente a la viabilidad de impugnar el referido canon, el canon que hablábamos, supongo, para los discos y esas cosas, ¿no? Parece ser que en distintas comunidades autónomas se están logrando sentencias estimatorias, por lo que pudiera sentar jurisprudencia. Las sentencias estimatorias de la impugnación de ese canon sobre los... Sí, bueno, vamos, yo no conozco esas sentencias, o sea, por lo cual no puedo pronunciarme al respecto sobre el asunto. Sé que son sentencias, o algunas me parece que son de primera instancia, no creo que haya sentencias de audiencias provinciales, y no puedo decir nada al respecto porque yo te digo que no las conozco. ¿Aquí ha ocurrido algo parecido? No, que yo sepa no. O sea, que yo sepa, no, vamos, directamente no conozco ninguna... Pero lo que se impugna son los canon que se percibe por el... Sí, pero desconozco cómo fue el trámite. Lo que sí creo es que no estaba persona en esos procedimientos, lo que tengo entendido. Pero eso los números se dejan de cobrar los autores y no... No, vamos, el canon, hay que matizar, no es un canon de la Sociedad General de Autores, es un canon que establece la ley para la Sociedad General de Autores. No, para todas las entidades de gestión de derechos, es decir, como la Sociedad General de Autores, como la Sociedad General de Autores, o dentro de las cuales, por ejemplo, también está Pedro, que es la entidad que gestiona los derechos reprográficos de los que hablábamos antes, o hay otras entidades que gestionan derechos, tanto de propiedad de derechos de autor como otros derechos de propiedad intelectual. Porque yo iba a preguntarte, aprovechando, ¿cómo ve un organismo intermedio como es la Sociedad General de Autores todo esto que está pasando ahora? Porque me imagino que en las reuniones en las que pues se tiene que acometer con los autores o con las personas que forman parte de la sociedad estará el tema absolutamente... todo el tema pues, lo que hablábamos de bajar la música, de no pagar los derechos, etcétera, etcétera. Entiendo que los autores, que después todos son los que mantienen a la propia Sociedad General de Autores, se mostrarán como muy angustiados, ¿no? Muy preocupados, o ¿cuál es el sentir? Porque por más que nosotros veamos la ley y veamos todas las medidas cautelares que se pueden hacer, etcétera, etcétera, de hecho, a cualquier cantante, intérprete, etcétera, que se entrevista, lo primero que hace es hablar de la piratería, etcétera, etcétera. Bueno, yo decía antes que yo creo que los autores se han significado siempre por su posicionamiento en contra de la piratería, lógicamente, porque eso va merma de sus derechos de autor y de su remuneración, ¿no? Y en cuanto al canon de la remuneración compensatoria por la copia digital, no es un tema que nosotros llevamos en nuestra delegación, pero sí sé que ha habido negociaciones, es un dato notorio, hubo negociaciones entre las entidades de gestión y las asociaciones de fabricantes, y por lo que yo tengo entendido, pues al final va a ser el gobierno el que de forma reglamentaria determine exactamente qué soportes tienen la obligatoriedad de pagar, ¿no? Sí, porque según la ley es cualquier tipo de soporte que facilite y permita la reproducción, o sea, la puesta en soporte tangible. Se efectúan los discos duros. Una de las modificaciones que hace la ley, no recuerdo si es yo creo que es la 23, se refiere a que dice que la relación a la que hace alusión al artículo 25, que se refiere exclusivamente al entorno analógico, pero el entorno digital lo deja al acuerdo o al posible acuerdo entre entidades de gestión y fabricantes. Y como ese acuerdo pues en principio creo que no se ha producido, pues tengo entendido que va a ser el gobierno el que de forma reglamentaria determine exactamente los soportes digitales que van a estar sujetos al... Sí, para que eso se mantenga un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en estos iPods que se hacen ahora que tienen la gente joven, en el que lo lleva esta cosa así pequeñita, una cosa como esta, y tienen 40.000 canciones, eso para que tienen 40.000 canciones, una cosa de esa, pero 40.000 canciones, por mucho que pague, no hay forma de repartirlo entre los 40.000, ¿no? Yo creo que sí, que vamos, si por ejemplo ese ejemplo que tú pones, efectivamente es un tema claro de que tiene que estar la organización, de que tiene que estar grabado con ese canon. La ley lo que hace es excluir pues algunos soportes o algunas posibilidades de fijación que a lo mejor podrían generar dudas o debates. O sea, excluir precisamente los discos duros del ordenador y las conexiones a este. O sea, eso lo excluye a partir de ahí. Ahí no se pasa. No.
ahí no hay... Pero el hipótesis es una cosa parecida, ¿no? No, Un disco duro, ¿no? y de hecho la ley recoge... No exactamente, porque precisamente yo creo que está destinado precisamente a ese fin, o sea, al fin de la reproducción. Sí, se ha dedicado a eso, claro. Claro, y de hecho la ley dice que cualquier soporte que permita eso debería de pagar por el canon que se establezca, o sea, la cantidad que se establezca por cada una de las unidades que se vendan, y que la factura tiene que especificar pues que lo que cuesta el aparatito y el concepto de impacto, ¿no? La nueva regulación hay una posibilidad que a ver si me recuerdo. El artículo... Y quedan excluidos nada más que lo de los... Pero, Francisco, te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me preocupó en el tema este de los autores y de los cánones. En el supuesto, por ejemplo, del canon sobre los soportes digitales, sobre los CDs, ¿no? O sea, es fácil saber cuando, por ejemplo, un autor estrena una obra, pues sabe que estrena una obra y se le paga por 400 euros por el propósito que se cante y se paga, ¿no? Por estrenar una obra musical, ¿no? Sí. En la radio se reproducen X discos de Mr. Manuel y se comunica a la Asociación de Autores, y se reproduce tantas veces, y la Asociación de Autores se paga a Mr. Manuel X por tantos discos. Se sabe, porque en función de la reproducción de esas obras, pues se paga, o el estreno de una obra se paga algo de eso. Pero cuando se cobra el canon por la compra de ese soporte digital del CD, ¿cómo se reparte entre los autores el dinero que se recauda por ese concepto? Bueno, de acuerdo con la ley, todo el sistema de reparto debe estar fijado por los propios autores y predeterminado en sus estatutos. Entonces hay una serie de normas que debe cumplir cualquier sistema de reparto, y concretamente, a ver si lo encuentro, dice el artículo 154, que bueno, no sé si es la misma numeración ahora o no, dice: el reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras de producción utilizadas con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y que excluya la arbitrariedad. Entonces, efectivamente, la primera obligación que tiene la sociedad de gestión es determinar el sistema de reparto y excluir esa arbitrariedad en primer lugar. La ley luego también dice que, si no estoy equivocado, al menos un 20% de lo que se recauda en concepto de copia privada, las entidades de gestión deben destinarlo a fines de promoción y asistencia social. Es decir, por ejemplo, fallece un autor y los herederos, pues a lo mejor, por las razones que sean, no tienen para pagar ni siquiera los gastos de sepelio, ese canon va a ir a ese tipo de gasto. Asistencias pues para formación o para promoción del repertorio. O sea, por ejemplo, todo lo que vemos de apoyo a los nuevos trabajos que van saliendo, o sea, ruedas de prensa o reproducción de ese tipo de actividades, entra dentro de ese marco. O sea, estamos ya hablando de un 20% que se tiene que destinar a ese fin. Entonces, el resto, o sea, tiene que repartirse de acuerdo con lo que indique cada entidad de gestión. Cada entidad de gestión va a tener su sistema de reparto, que estará fijado en primer lugar en los estatutos y en segundo lugar en el reglamento que determine la Asamblea General. ¿Cómo se hace el reparto? Pues vamos a ver, yo no tengo el dato porque yo no llevo ese tema, pero sí tengo unas ligeras nociones en el sentido de que, por lo que yo tengo entendido, tiene que ver con la lista de ventas de los distintos soportes que sí se adquieren legalmente. Sí, pero eso son las ventas, pero las descargas, por ejemplo, que para esos soportes de CDs y tal y cual, es imposible, ¿verdad? No, claro, eso es nada que sabía. Eso nada, nada que sabía. En cualquiera de los casos, porque tú pagas un canon por el CD que compras. Lo preguntas cómo se reparte. Yo lo que estoy entendiendo del sistema, pero yo a lo mejor no soy la persona más adecuada para hablar porque yo no llevo ese tema. Entonces, quizás a lo mejor otra persona de los servicios centrales pudiera hablar largo y tendido sobre el asunto, claro, por lo que estás contando, parece que es un sistema de recaudación general. Sí, una parte del dinero, pues en este caso la propia Sociedad General de Autores, y es lo que he entendido, lo utiliza para cubrir las necesidades de los autores, pues por los ejemplos que ha puesto. Y el resto ya va al autor concretamente de acuerdo con los criterios de venta. Exacto, sí. Vamos.
es como digo, yo creo que se debe gestionar como cualquier entidad privada que se dota de una serie, y imagino que además eso será algo que los propios autores, los propios representantes, los abogados, pues controlarán y vigilarán. Bueno, no, de hecho, vamos a ver, las entidades de gestión, si veis la regulación de las entidades de gestión en la ley de propiedad intelectual, las entidades de gestión están sometidas a auditorías continuas por parte del Ministerio de Cultura, están bajo supervisión en la medida en que una entidad de gestión no puede constituirse una asociación cualquiera legalmente como entidad de gestión, o sea, existe una serie de requisitos muy rigurosos para poder constituirse como entidad de gestión, y hay una vigilancia y supervisión por parte del Ministerio en este sentido. Creo que querías comentar tú antes. No, yo no quería... Vale, pues entonces, para acabar con el comentario sobre esta primera ley, la 23/2006, la que estábamos hablando, a todos estos derechos de recibir cantidades por cuenta de las creaciones hechas, existen una serie de límites que recoge la ley, y uno de ellos es los que llaman los límites educativos, es decir, las reproducciones que se hagan con fines educativos. Los beneficiarios serían los profesores, es decir, los profesores que utilizan la reproducción de un trozo de una determinada obra pictórica, musical, etcétera, para enseñar o para educar a sus alumnos, pero quedan excluidos expresamente los libros de textos y los manuales universitarios. Es decir, sería únicamente la capacidad que tienen los profesores para poder acceder a reproducir o a que los alumnos vean algo en concreto, pero nunca un libro entero o un manual entero. Y luego también, por lo que he visto en la ley, hay un tema que se refiere a las personas con discapacidad, donde se introduce, bueno, pues la capacidad o la posibilidad de reproducir de forma gratuita, y para personas con determinadas discapacidades, digamos, sin la necesidad de pagar el canon. Lo estoy diciendo bien, no sé si lo controlo. Sí, porque vamos, antes la regulación anterior hablaba sobre personas invidentes, hablaba de reducción para personas invidentes, y entonces ahora lo amplía a todo tipo de discapacidad. A todo tipo de discapacidades o de minusvalías, y en las necesidades y con los soportes que sean necesarios, sin estar obligados a pagar de nuevo el canon como una nueva reproducción o en un nuevo soporte. O sea, por ejemplo, por pasar a braille un libro de texto, no se paga un canon. Exacto. Para ese primer soporte, para ese primer soporte. El soporte en braille y de un documento. Efectivamente. Y luego la ley también recoge lo que se denominan otros derechos de propiedad intelectual, que no solamente son los de los propios creadores, sino son también los de los intérpretes, ejecutores, productores, etcétera, ¿no? Que eso también es un tema que entiendo que debe ser crear como mucha controversia, o al menos como mucha necesidad de regulación. Es un tema que vamos, la asociación de autores no tiene nada que ver, sino que estamos hablando de derechos conexos a los derechos de autor. O sea, digamos que la regulación básica en la que nosotros trabajamos es en la del libro primero, que habla de los derechos de autor, mientras que el libro segundo se refiere a los otros derechos de propiedad intelectual. Entonces, aunque de las 8 entidades de gestión que existen de derechos de propiedad intelectual, hay algunas que se dedican, como la Asociación de Autores, al ámbito de los derechos de autor, es decir, al libro primero, y hay otras que se dedican al ámbito de los derechos conexos, es decir, al ámbito efectivamente de los derechos de los productores o de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutores. Entonces, bueno, yo en esa materia tampoco quiero entrar, entre otras cosas, porque podría hablar del tema, pero no me parece lo que está claro, que la ley recoge es que por las interpretaciones, ejecuciones y puestas a disposición, es decir, todos tienen derecho, con lo cual yo cuando estaba leyendo y estudiando me percataba de la complejidad de este número, y entendía, tú entras en la página web de la Organización de la Propiedad Intelectual, y hay continuamente sesiones de trabajo, reuniones de grupos, porque claro, empiezas a pensar, pensaba en teoría de los discos de ópera, de las múltiples versiones que hay, de quién canta con quién, de quién interpreta, de quién dirige, del libreto, de la puesta en escena, de los diseños de vestuario, todo eso está protegido, todo eso genera, dices tú, bueno, ¿qué
cuenta que un mundo tan absolutamente complejo y sofisticado, ¿no? Tiene que ser. Yo por eso te decía al principio, cuando habíamos quedado para esa charla, que yo, vamos, que determinados aspectos, aquí quizás no llegaba en la medida en que, bueno, yo por ejemplo en la delegación estamos muy centrados en el licenciamiento de lo que es el derecho de comunicación pública. Y quizás estamos como muy acotados, muy ceñidos a ese derecho de comunicación pública. Evidentemente, pues uno, con el paso de los años, hasta sabe de algo, ¿no? de copia privada o de otro tipo de derechos y tal, y puede hablar en un determinado nivel sobre esas materias, ¿no? Pero cuando ese mundo de la propiedad intelectual es tan complejo que como te metas ahí a fondo, pues te tienes que especializar totalmente en eso, y prácticamente tendría que dedicarme exclusivamente a esta materia, ¿no? Pues ahora pensando sobre el tema de la comunicación pública, que aquí hay gente que tiene asuntos de comunicación. Bueno, quería comentar, por completar un poco lo que... Para antes de entrar en el siguiente ley. Sí, por completar un poco lo que hablaba de la ley, que también hay otros límites que pueden ser interesantes, como por ejemplo el del artículo 32, que habla de las revistas de prensa, el famoso press clipping. No sé si oís hablar del asunto. El press clipping es la reproducción de, por ejemplo, uno hace un artículo y entonces luego se reproduce y se hace una colección, etcétera, etcétera. No, entonces esto en la ley anterior tenía la consideración de cita. O sea, entraba... Sí, de alguna manera. El libro está, por ejemplo, en el país, ¿no? Que tenemos que decir. Sí, eso claro. Pero lo que ocurre es que, claro, aunque no es un tema tampoco que yo conozca muy detalladamente, pero lo que creo que estaba ocurriendo era que pues luego ese artículo que hacía una determinada persona pues luego servía para formar parte de una colección de artículos y esa distribución pues luego generaba beneficios para quien hizo esa recopilación. Pero se tenía en cuenta cada uno de los autores de cada uno de los artículos. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso quedaba un poco obsoleto de acuerdo con la realidad efectivamente de los tiempos, a la que tú hacías alusión antes, vamos. Y pues lo que se hizo fue considerar que eso, que efectivamente, bueno, se había tenido la consideración de cita, pero que si el autor se oponía expresamente, pues entonces que tenía derecho a autorizar la inclusión de su artículo en la edición. Y si no se oponía, pues que siempre tenía o que iba a tener derecho a una remuneración compensatoria. Entonces es un tema interesante sobre todo para el tema de periódicos y para el tema de revistas en prensa, ¿no? O sea, ese nuevo artículo 32. Y el artículo 37, pues, que también se refiere, habla de la libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones, que no sé si conocéis que, por lo que yo tengo entendido, hubo una condena al Estado español porque esa libre reproducción y préstamo, que fue fruto de una transposición anterior, llegó hasta el límite de que esa reproducción estaba exenta, cuando lo que decía la directiva era que, bueno, que podía haber un límite, pero no una exención. Y entonces lo que hace es que hablaba el límite de fines de investigación. Bueno, pues a los fines de investigación en esta materia de los museos y bibliotecas se une también un límite por conservación. Bueno, es un pequeño matiz, pero bueno, que únicamente por completar lo que tú hablabas, ¿no? Y sobre esto, la verdad es que poco más tengo que decir en relación a la ley 23. Yo creo que ya explicaste perfectamente el contenido de la ley. Una pregunta con respecto al tema de los derechos de comunicación. El famoso y controvertido canon de las televisiones en los bares, en los hoteles y todo esto. El tema, por ejemplo, de las habitaciones de los hoteles, en el bar. Bueno, nosotros, yo se lo comentaba, cuando ves el recibo del hilo musical hay una parte, ¿no?, que va destinado a los autores, con lo cual parece muy lógico, pero ¿hasta qué punto eso se cumple y hasta qué punto eso realmente tiene alguna
bueno, alguna concreción de verdad, ¿no? Quiero decir, eso, tengo la tele en el bar y ven el telediario, o la telenovela o el partido de fútbol. Eso es lo que nos dedicamos. Bueno, yo me acuerdo cuando yo y los partidos del Digital Plus famosos. Siempre. Es que yo no sé por qué se quema como ya no lo decíamos. Sí, de claro. Como se tendré que hablar en otro momento, de que eso se trata, porque ya... Pues sí, ya que pues sí, estupendo. Bueno, no, decía que, vamos a ver, yo creo que en primer lugar no es un tema, creo, ya controvertido. En la medida en que, por ejemplo, vamos a ver, en el ámbito de la hostelería, y aquí en Asturias hay dos asociaciones que son muy representativas del sector de la hostelería, como son la Asociación Empresarial de Hostelería de Asturias y la Asociación Empresarial de Ciclón Jardín y Villaviciosa, y con ambas asociaciones nosotros tenemos desde hace muchos años convenios con esas asociaciones para que sus asociados tengan la posibilidad de tener unos descuentos sobre las tarifas generales. Es un asunto, como digo, desde hace muchos años, y recientemente hemos renovado estos compromisos. Se han firmado dos nuevos convenios, uno el día 15 y otro el día 20 de diciembre, con ambas asociaciones, y se han renovado esos compromisos y esos convenios, espero que por muchos años, ¿no? Además, en el ámbito de la restauración hay una novedad importante a partir de ese año 2007, en el sentido de que nosotros las tarifas que teníamos hasta el 31 de diciembre del 2006 hacían referencia a los aparatos mediante los cuales se realizaba la comunicación pública de las obras. A partir del 1 de enero de 2007, en el ámbito de lo que es la restauración de los bares y cafeterías, no existe la alusión o la indicación a los aparatos, sino que la tarifa va a girar exclusivamente en relación a un solo parámetro, que va a ser la superficie del establecimiento. Eso se pactúa a nivel estatal con la Federación Española de Hostelería y pues va a suponer ciertamente pues una ventaja para todos los locales. En otros ámbitos tenemos convenios, pues, por ejemplo, con la Federación Española de Discotecas, con la Federación de Limos, con casi cualquier federación. No garantizarlo mediante convenios. No es eso, es que además la ley nos obliga a ello. Hay un artículo de la ley, creo recordar es el artículo 157, que dice que es obligatorio para las entidades de gestión suscribir convenios generales con asociaciones que sean representativas del sector, siempre que lo soliciten y se acredite su representatividad. Entonces, dicho en ese marco, vamos, yo creo que es un tema absolutamente pacífico, con la salvedad de algún tema puntual que pueda haber. Pero, por ejemplo, imagínate que aquí hay dos sociedades de hosteleros y llegas a convenio con una, con la otra no. El que no está en el convenio, ¿tiene que pagar o no? No, vamos a ver. Porque el primero paga con descuento, pero el segundo no. Si yo no tengo ningún convenio con usted, además, no tiene usted, o sea, tengo el derecho. La obligación, vamos a ver, que viene de la ley y no del pacto. Claro. Entonces, claro, en esa medida, nosotros lo que hacemos, con mucho gusto, es suscribir esos convenios, pero también lo suscribimos por lo que dice la ley. O sea, que no podemos sustraernos a lo que dice la ley. Con la asociación que no firmó el convenio contigo, con esos, pues con los representantes de esa asociación, ¿qué haces? Simplemente les demandas. Y si no pagan, lógicamente, pues vamos a ver, nosotros tenemos que cubrir una serie de procesos. O sea, nosotros no vamos a presentar un expediente sin más, porque ya querrían nuestros abogados que hiciéramos eso, porque sería fabuloso para ellos coger y que les diéramos trabajo sin más, ¿no? Nosotros hacemos mucho trabajo previamente antes de llegar a un expediente, en el sentido de intentar convencer al usuario de que tiene que pagar el derecho de autor. Cartas, hacéis todas, y eso que no. Cartas no de verdad, te digo, a veces, o sea, lo cierto es que muchas veces con éxito, en algunas ocasiones no, pero cuando llegamos al expediente es ya por agotamiento de todas las cuestiones. O sea, sinceramente os lo digo
como lo estoy comentando, ¿no? Como lo siento, vamos. Déjame contarte una anécdota, porque hace 2 o 3 años recibimos, donde yo vivo en Viedes, con las Regueras, hay una fiesta, primeros de octubre, que es en la parroquia de Viedes, pero en lugar de Parades, ¿no? Se llama la del Espíritu Santo. Y es una fiesta que se retomó de los principios del siglo, hace como unos 30 años o así. Y consiste en que, bueno, pues la gente pues lleva su comida, pone una mesa allí para todos, todo el mundo puede comer de todos y beber de todos, tal y cual. Y al principio, bueno, pues como la cosa era tan pequeña, pues íbamos mis hermanos y yo, pues con una mandolina, una guitarra para tocar y tal y cual. Ay, a ver, un buen día, un buen año, aparece una espía que luego identificamos los viajadores de autores. En concreto, la especie de Javier Vidal. ¡Qué bueno! Aparece la espía. Y entonces llega a la semana llega una carta a Rosa Mari, la presidenta de la asociación que organiza la está diciendo que hay que pagar por derechos de autor y tal y cual. Entonces yo mandé una carta a la sociedad diciendo que mire usted, esto es la reunión de amigos y que toca la guitarra soy yo. Usted dirá si hay que pagar por esto. No recibí respuesta y tampoco hubo demanda ni nada. No, porque yo creo que ese tema que tú comentas, creo que es la persona que vino a verme y estuvo hablando conmigo y al final sí que hubo pago de derecho, aunque a lo mejor no creo. No. Sí. No, seguro que no, porque lo hicieron todo conmigo. Pero espera, es que igual estáis hablando de épocas distintas. Estás hablando de la época de aquí de nosotros y luego ya empezó una época cuando ya había más multitudinaria. Ahora ya va con el y contrataban a un grupo, entonces igual está hablando de ese tiempo. Entiendo, porque lo que no es lógico es por los a guitarra hay que pagar derechos de autor. Vamos a Tenemos que pagar derechos de autor. La ruina nuestra. Yo creo que afortunadamente, hombre, tenemos que seguir haciendo muchas funciones de fiscalización, lógicamente, porque sigue habiendo mucha gente que no solicita la autorización, pero cada vez más hay más conciencia de que hay que solicitar la correspondiente autorización. O sea, que yo creo que en ese sentido podemos sentirnos... Eso es muy pintoresco, la verdad. ¿Por qué mandaron una espía? Ah, pues no sé, pues ahí ya te de la zona. Y ven el cabrero, Javier Vidal. Derechos de autor. Eso tiene que complementar. Efectivamente. Que las orquestas de los pueblos ciudadanos. Ese sistema se lo conozco. Por ejemplo, este año, el año pasado, por motivo de nuestro 30º aniversario, editamos un disco con música de Luis García del Fresno. Y por la edición, que era una edición no venal, que la hizo la fonográfica asturiana, Sabo Lombardía, pues la factura, que era en total 1.200 euros, 450 creo recordar, y para proteger el doctor. Para Luis, porque el descuento de la mitad de la edición del disco de Voz Social. Creo que estábamos comentando, porque lo preguntó Pelayo, ¿qué pasa con las canciones de las que no sabes quién es el autor? Que las cantas desde siempre, que le decía, ¿qué vas? Escribes la estrofa que te sabes y sabes... Bueno, a los 70 años ya no tienen derecho de... Bueno, habría que matizar, porque vamos a ver, habría que ver cuándo, al efecto de entrar en dominio público, habría que ver cuándo falleció el autor. O sea, 70 años, está escribiendo. Pero puede ocurrir que sea la aplicación de la ley anterior. Porque si falleció, por ejemplo, un autor antes de la entrada en vigor de la nueva ley, en 1979, si no estoy equivocado, regía la ley de 1879, que hablaba de los 80 años. Entonces, por lo cual, por ejemplo, en el año 70 la ley es del 86, no sé lo que estaba equivocando. La ley es del 86, entonces, aunque esto respondido es del 96, porque estaba hablando del si un autor fallece en el 85, habría que tener en cuenta el plazo de los 80 años, no el de los 70. Sí, vamos, esa diferencia es ahí. Sí. A partir de ahí es dominio público. A partir de ahí sería dominio público, pero en el fondo sabéis que es la única propiedad que pasa a dominio público, la propiedad intelectual.
Ya, eso Eso es sorprendente. es muy sorprendente, sí, porque además, bueno, es un derecho fácilmente transmitido a los herederos. Bueno, ya, pero hay obras, digamos, yo creo que las obras de arte, como las músicas y tal y cual, pasa al dominio público por regularidad, se hacen de dominio público. Claro, Claro, entonces es lógico, ¿no? O sea, una canción, pues se llama la romería del Intermanuel, pues ya tenía que ser de dominio público. Eso lo ha hecho. Lo acabará siendo, porque va a cantar todo el mundo, ¿no? Y el dominio público en el sentido de... Sí, claro. Bueno, ya para terminar, comentaros que la ley 19/2006, a lo que se refiere, que era esta ley tan particular que hacía un poco de mix, lo que recoge son las medidas de protección y cautelares que la normativa o la directiva 2004 de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, aplica a las legislaciones para garantizar, como ya dice, un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta ley hace una serie de modificaciones de los artículos, una serie de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que van desde el 256 al 733 incluso, ¿no? Hay de 256, 57, 59, 261, 297 y 298 en el apartado, digamos, de la capacidad de instar al juzgado competente para tomar las medidas de cautela, es decir, cuando se entiende que se pueden estar llevando a cabo acciones un poco parecidas a lo que observamos con el tema de las zapatillas, ¿no? Las medidas cautelares de entrar en una tienda o en un sitio donde pueda estar o tener constancia de que existen bienes que están siendo utilizados de manera fraudulenta, que están siendo copiados, etcétera. La ley permite unas medidas excepcionales, como entrar, requisar, tener acceso incluso a las cuentas bancarias o a los estados contables de la persona o de la institución que esté actuando incluso fraudulentamente, tomar declaración de manera inmediata y tomar las decisiones sin ser posible la oposición en un plazo determinado. Es decir, la ley lo que dice es que una vez tomadas estas normas o estas medidas, tan excepcionales, en 20 días la persona que ha solicitado las mismas tiene que presentar la demanda, si no quedaría sin efecto. Y a partir de ahí, una vez modificadas estas normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil a nivel procesal, entran también en función el resto de las normas de las leyes especiales, como es la Ley de la Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes y la Ley de Marcas, que en función de estas medidas cautelares excepcionales que marca la norma, la Ley 19/2006, también tienen que ser modificadas, ¿no? Hay un aspecto que me pareció interesante y que por eso lo tengo aquí marcado, que es el cálculo de la indemnización, porque muchas veces uno se pregunta cómo se puede indemnizar a alguien a quien le han copiado, le han duplicado, ¿no? Pues las toneladas de bolsos que se ven ahí de una determinada marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ley recoge lo que se denomina no solo el cálculo económico, sino también en lo que se llama el daño moral, pudiendo ir a un tanto alzado con respecto a lo que la marca o la industria en función perjudicada podría haber vendido si esas ventas fraudulentas hubiesen tenido el derecho de venta, de reproducción o de... En aquel asunto de Puma, nosotros tuvimos aquí de un comerciante que vendía zapatillas. Un día que llegó la Guardia Civil, entraron a saco en la tienda, arrancaron con un montón de zapatillas que tenían una imagen parecida a la de Puma que había comprado en una feria en Milán, a mi fortuna, generalmente, lo trajo para allá, tal y cual, se lo llevaron, y los de Puma, que se pensaron que era una querella criminal, que lo llevaron detenido, cuidado. Las normas que reclamaban del orden de 3 millones de pesetas por una valoración que de las zapatillas que le había comprado de 3.000 euros, me parece, ¿no? Y le reclamaban como 18.000 euros, ¿puede ser? ¿A 30.000 euros? 30.000 euros. Luego quedó nada y hicimos una querella por denuncia falsa que nos archivaron. Estamos pensando en la... No tenemos ninguna celebración futura porque lo increíble del tema fue que cuando fue el día de la celebración del juicio, la fiscal, ya que era la que había hecho la acusación, al ver las zapatillas dijo que no tenía ninguna relación. Porque no las había visto. O sea, dijo esto, que había hecho la acusación sin haber visto las zapatillas que estaban en el juzgado desde el primer momento.
Pero no vas a ir a pedir a la fiscal que le pida al Lugier que traiga las zapatillas que están en el sótano. A saber quién tiene las llaves del sótano. Pues claro. Porque está el sótano del juzgado que tiene las llaves el agente judicial. Pues tú verás que pasa a la agente judicial y el paisano la pasó fatal, pues María se compró la feria de Milán. Son absolutamente excepcionales, sí, o sea, eso, de pedirte eso, estados bancarios, requisarte los libros contables, etcétera, todo. Pues eso es un poco todo lo que tenemos, ¿sí? Sí, lo mismo vamos a enfatizar, o decir los puntos que me parecen importantes dentro de la ley, que es el artículo 138, dice, o habla de que las medidas de cesación de la actividad política o las medidas cautelares, porque las medidas de acceso con los cautelares dice que podrán solicitarse cuando sean apropiadas contra los intermediarios a cuyos servicios recurra a un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Por ejemplo, A ver. el que vende el de Tormenta. Bueno, no exactamente, yo creo que aquí no está pensando en el Tormenta, nadie me dijo nada al respecto y a lo mejor estoy haciendo una interpretación que quizás es mía propia, pero yo creo que se está refiriendo, pues, por ejemplo, a páginas más bien al mundo de Internet, en el sentido de que tú eres a lo mejor un intermediario de una actividad que no está licenciada, no eres el infractor, sino lo que das es un servicio a esa posibilidad de acceso. La denuncia que se puso la denuncia que se le puso a AIDE por vender productos a los que no eran licenciatarios. No sé, quizás pero aquí lo que estaba diciendo es que dice que pueden establecerse medidas cautelares contra los intermediarios, es lo que te dicen. O sea, les podrían prohibir vender los productos hasta que haya sentencia, por ejemplo. Hasta que haya una autorización. Porque aunque sea un tercero el que lo venda. Entonces, eso es lo que dice la ley. Luego ya es interpretable y bueno, una ley nueva, pues me imagino que no habrá mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? Y luego únicamente matizar en cuanto a la indemnización, pues que sí, que hay una modificación del artículo 140, pero que en el fondo a lo que son las entidades de gestión prácticamente no creo que nos afecte, en la medida en que nosotros lo que solemos hacer, por lo menos lo que yo conozco, es hacer la cuantificación del perjuicio siempre basado lógicamente en nuestras tarifas generales. O sea, que nosotros estamos obligados a fijar las tarifas generales, que son las que determinan la remuneración a satisfacer, por lo cual el perjuicio se calcula de acuerdo con lo que se hubiera percibido de haber autorizado esa explotación. Ahí está. Entonces estaba mirando si la exposición de motivos de la ley decía algo con respecto al tema de los distribuidores, pero no creo que diga nada. Lo que se interpreta de la exposición de motivos es el deseo, digamos, de romper un poco, de intentar romper la cadena, por donde se puede, de la manera que se pueda. De hecho, se le permite al demandante o al promotor de las medidas utilizar cualquiera y solicitar del tribunal la que estime más oportuna, cualquiera que sea, incluso el interrogatorio, la paralización, la entrada en los edificios o oficinas o fábricas, etcétera. O sea, son medidas excepcionales que se dictan por providencia, que son, digamos, el espíritu que marca la ley es: voy a intentar frenar, pues lo que se ve en las noticias, ¿no? Entraron y cogieron reproducciones de 250.000 CD. Eso es como lo de Sputnik, es igual. Pero sí, de vez en cuando hay que hacer una redada y a unos cuantos probes a comisaría. Y aquí de vez en cuando cojan a 4 negritos. Es verdad. O no es verdad, pero yo lo mismo. Bueno, pero eso es distinto, ¿no? Yo hablo del Sputnik y los negritos. Que de vez en cuando hay que hacer una redada para llevar unos cuantos, por una paz. Porque como comprenderás, si llevan a todos los probes de ritos, porque yo fácil, los ven, o sea, todos los días. Precisamente por estar. Yo lo que puedo decir al respecto, lo que puedo decir en relación a la piratería es que quizás si investigase más
y se... ¿Quién hace? ¿Quién es ¿cómo se llaman las máquinas esas? Sí, un nombre... Sí, ¿Cómo se llama? a lo mejor podríamos llegar a la... Me consta que están trabajando la policía y la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad en esa materia, y de hecho, a lo mejor, quizás no aquí en Asturias no hubo casos muy sonados, pero sí todos habréis visto en otras partes de España, pues que cayó una red de no sé qué, que tenía la capacidad de duplicar pues no sé cuánto a los pobres viejitos. Claro, es así, yo te digo que se había hacer... Ya sabes que ahora están absorbiendo, la tendencia general es absorber al delito. Bueno, sí, podríamos El hablar delito, de todo tipo, pero... Sí, no, pero últimamente se tiende a eso. La última de Javier Santos Gil es el que está llevando lo de la calle Mon. Y Marete también tuvo... Y eso le dicen que a veces las propias marcas son las que están comentando esto, porque me llama lo de los discos. Bueno, hace poco Carolina Herrera, las chicas de Carolina Herrera fueron a denunciar a comisaría sobre la marcha, detuvieron a un pobre negrito también, que se estaba por la calle Pelayo, yo creo que fue. Sí, aquí se usa... No, pero lo que está diciendo María es otra cosa. No, lo que está diciendo es que marcas se queda secundario, que es lo que se llama Sí. por ejemplo, por las redes, y sabe eso que se haga una producción dedicada a eso, a todo marca. Por el doble efecto de ganar dinero y además de que todo el mundo porque es una manera de difundir la marca. Lo que sorprende muchas veces es que no lo hayan votado. O sea, lo que sorprende es que las marcas estas no hayan conseguido, por todo el poder que tienen. A lo mejor no es tan fácil, ¿eh? O no les interesa tanto, ¿eh? No lo creo, ¿eh? Porque, vamos, yo concretamente, yo hablo bastante con gente de la policía, con gente de tal, temas de piratería, y cada vez me dicen que hay más temas de cosas falsificadas y tal. Y me consta que muchas marcas se personan en esos procedimientos, por lo cual sería un poco ridículo estar haciendo un caso de personaciones y tal. Si fijáis, las marcas que se duplican es por oleadas. Ahora, por ejemplo, le da mucho el tema con Carolina Herrera o Prada, que se ha dejado de duplicar, por ejemplo, todo el tema de los bolsos de Louis Vuitton y tal, porque Louis Vuitton se había personado, se había gastado... Pero bueno... Pero yo creo que hay una cosa que está clara, que es que en un momento dado les perjudicará puntualmente. Pero yo creo que les beneficia más que les perjudica, igual que yo también opino que el hecho de que se vendan discos de fulanito, los Tom Manta, bueno, si te perjudica por una, porque no ganas dinero, pero es que toda la gente escuchando tu música, que lo lleva a un concierto, que luego compra tu biografía... Y las descargas en internet, más quisiera visual que le descargaran todos los días millones de canciones. Eso es lo que sí que te perjudica, pero el otro punto es que no necesariamente te perjudica. Con lo cual van en un momento dado por alguien, pero no siempre, porque yo creo que muchas de estas cosas no te perjudican. Eso hay que preguntárselo a los titulares de... Ya, claro, eso es verdad. Pero es verdad. Mientras no renuncie, tienen derecho a algo. Yo diría, por ejemplo, que el tema por ejemplo, de los bolsos, etcétera, concretamente en la Louis Vuitton, la tienda que tiene grande en París, ahora pone el escaparate, por lo menos el año pasado tenía en el escaparate un único bolso. Estaba toda como si estuviese forrada de tal y solamente un bolso. Y tú me dices, para que no lo copien. Pues eso estaba dicho por ellos. Porque es que era, o sea, creo que era clic. Y es más, o sea, creo que más de una vez se negaron a vender bolso a alguna persona que sabían o entendían que lo compraba para fusilarlo. No, pero absolutamente, porque eso ellos han de cara de chino y tal y cual. Sino porque los vendedores tenían autorizado a vender o no vender bolsos según les diera, porque es que según tenían cuál, o sea, la gente va a pagar los blogadas miles de euros tal, pero lo desmandan entero y lo hacen porque de hecho las limitaciones, como comentábamos, cada vez son más perfectas. Son perfectas, o sea, llegan a un nivel de detalle, pasa un poco como con los discos, que bueno, pues voy a hacer el bolso, de la medida no sé qué, para que se sepa de buena atrás como mayoría italiana, y que decía, pero es que esta no puede ser, además ponía garantía de calidad, o sea, es muy claro, garantía de calidad, o sea, todo lo hizo la emisora, y yo dije, es cierto, no puede ser, claro. Encima comprado en la calle de Carlos de ahí, sí, la quinta, y la gente está de Nueva York, pagan impuestos los impuestos por te lo desmontan enterito, te lo gastan y te lo clavan. Yo de imagen no conozco mucho, pero lo que sí os puedo decir en relación al tema de discos y de películas es que todas las operaciones que se han hecho de piratería a gran escala
que se han realizado normalmente en Madrid o en Barcelona, han demostrado que existe detrás de eso una industria absolutamente increíble, que no es que solo perjudique a los autores, que nos perjudica a todos, porque es que esta gente al personal que tiene, lo explotan totalmente, o sea, no hay seguridad social. Es una cadena de delitos. Se machaca, o sea, no pagan Hacienda, no pagan nada, absolutamente nada. Es que esto afecta a toda la cadena, no ya de los el servicio de la empresa de limpieza de donde se estén vendiendo discos, que afecta a todos, porque tú, si estás con un establecimiento legal, tienes que pagar una serie de impuestos, pagar una serie de historias. O sea, si no pagas eso, claro, así puedes competir, claro. Si queréis que esta pregunta no puede bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Que sepas que esto te da derecho a la... Él ha venido por eso. actividad del despacho, para cuya imposición serás convocado a un acto que pensaremos. El árbitro por el último de Dios por la revista, porque viene por el cine y la comida. Luego nos vamos todos a ver. Muy interesante la exposición hecha por ambos, por